Se genera impuesto diferido si la factura se emite antes de entregar los bienes o servicios. Ok, la persona que nos hace esta pregunta nos relataba que eh, ellos eran una compañía dedicada a, a vender arroz. Es decir, yo vendo arroz, el ejército me pide una factura de mucho dinero, de, no sé, de 2.000 millones de pesos para legalizar un presupuesto público, pero no necesariamente tiene que ser una entidad pública. Me piden la factura, pero yo todavía no he entregado los bienes o servicios. Puede que los vaya a entregar dentro de 6 meses, dentro de un año, que es lo que llamamos una factura anticipada, ¿sí? Y no solamente le pasa a los que venden arroz. Si miramos la diapositiva, dice, emitir una factura no siempre implica reconocer un ingreso si usted todavía no ha asumido los costos. Y para decirlo en palabras del estándar internacional, es si usted no ha cumplido con las obligaciones de desempeño. Entonces dice aquí, ejemplo, los colegios, las universidades. Usted va y se matricula en diciembre. Usted le dan una factura, pero usted no le han prestado el servicio de la especialización, se demora, no sé, un año. O los que venden suscripciones, los que vendemos tarjeta regalo. Emitimos factura en diciembre. En todos esos casos, pero no hemos incurrido en las obligaciones de desempeño. Entonces, en esos casos, la factura emitida no es un ingreso, sino un pasivo contable y fiscalmente. Entonces no hay impuesto diferido porque el pasivo te vale lo mismo contable que fiscalmente. ¿Mm? Así lo indica varios conceptos de la DIAN, entre ellos el concepto 1250 del año 2020, pero no por el concepto de la DIAN, sino porque es que la remisión formal del artículo 21-1 del estatuto así lo indica. En esos casos, usted se tiene que ir a la hoja 5 del formato 2516, hoja 5, campo 7, y conciliar la facturación contra el ingreso y decir, mire, yo tengo unas facturas que emití, pero no son ingresos. En la pantalla dice, un cliente me solicitó una factura por 100 millones a diciembre 31 de cualquier año, 2022, 2023, en este caso supóngase que era 2022, pero pide que le entreguen la mercancía en julio de 2023, después de que ya había declarado renta. Entonces, aunque exista la factura, no hay un ingreso, hay un anticipo quizás. Entonces puede que haya un pago anticipado o un anticipo. Vamos a suponer en este caso que hay un anticipo, concepto DIAN 8230 de 2018 y el 1061 de 2020. Entonces usted lo lleva como está viendo en pantalla. Usted lleva aquí la cuenta por cobrar, vamos aquí al ejército por 119 millones, lleva el pasivo por ingresos diferidos de 100 millones, ¿sí? 100 millones, y tiene un IVA. Ojo con el IVA, porque es que aquí sí tiene que aplicar el artículo 429 del estatuto. Para fines del IVA, este se reconoce por lo primero que suceda, que es la entrega de la factura o la entrega del bien o del servicio. ¿De acuerdo? La entrega, en este caso usted entrega una factura, debe reconocer el IVA. Y pues lo llevará a la retención en la fuente diferida, concepto que pues casi no tratamos con él. ¿Qué es la retención en la fuente diferida? Ahí está en pantalla, artículo 1, 6, 1, 21, 25 del DUT le dice, oiga, cuando usted entregue primero la factura, no lleve eso a una retención en la fuente, sino a una retención en la fuente diferida. Diferida es porque usted se la podrá imputar cuando impute el ingreso. Miremoslo en pantalla. Dice, este es uno de los casos donde el ingreso en renta no coincide con IVA. Dice, en el formato 2516 me lo concilia en el campo 7, hoja 5, ya lo habíamos dicho, y supóngase que en julio del año siguiente o 2 años después, usted incurre en los costos. La DIAN le puede negar o le puede rechazar esos costos si usted no hace lo que está viendo en pantalla, que es ¿qué? Es revertir el pasivo del año pasado y volverlo un ingreso. Claro, aquí usted cumplió sus obligaciones de desempeño en pantalla, mírelo ahí, y pues usted llevará un ingreso devengado, pero sin factura, porque el año entrante ya emitió la factura y por eso uno tendrá que usar nuevamente el formato 2516 de ese año y llevarlo a la hoja 5 campo 11, que dice que allí se llevarán los ingresos que habían sido facturados en periodos anteriores. Por supuesto, esto se hace para cosas grandes. Eso no se va a enredar uno pues con una cosa que valga 2 centavos, pero sí, a veces sucede que toca diferir el reconocimiento del ingreso en el sentido en que no va a coincidir exactamente con el momento en que se haga la factura. Hay una sentencia del Consejo de Estado, que es la 23558 de 2020,
que dijo lo mismo, por ejemplo, en el campo de las personas naturales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona natural pasa una factura? Vamos a suponer que no está obligada a llevar contabilidad, pero yo le paso una factura a un médico, le paso una factura a una clínica por 200 millones de pesos y la clínica no le paga sino a los 3 años. Entonces, la clínica lo reporta en exógena como una cuenta por cobrar que tiene este médico. ¿Qué le recomendamos para que no tenga problemas con la declaración? Lleve la cuenta por cobrar como médico y lleve un ingreso diferido. Pero no está obligado a llevar contabilidad, pero igual. Usted tiene la prueba supletiva del artículo 767, que es el documento de fecha cierta, que no es únicamente el notarial, sino la exógena, porque es una información presentada ante cualquier autoridad administrativa. Eso es un documento de fecha cierta según el CEPAC. Entonces, usted puede llevar eso al pasivo y si en 5 años le pagan, ¿qué pasa? Usted se podrá imputar la retención en la fuente que le hicieron 4 años o 5 años atrás, porque es que el problema era que si yo llevo el ingreso solo en el momento en que me paguen por artículo 27 del estatuto, pues la retención en la fuente le quedó en un año distinto, 2, 3 años atrás, que fue cuando le practicaron la retención en la fuente. Ahí le dejo la diapositiva y esa es la respuesta a nuestro usuario. Perdón que me haya alargado, pero era muy importante la pregunta para que quede claro esto, sobre todo en el cierre contable y fiscal de este año 2023, para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Esto es la respuesta. Un saludo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video